Hola, soy Alfonso del Fútbol Club de Lectura. Como dije en el anterior vídeo, me propongo ir haciendo unas grabaciones vinculadas en las que explicaré las recomendaciones literarias que he ido haciendo en los diferentes programas, en la sección de literatura deportiva del Radio Estadio Cataluña, del gran Albert Arranz, en Onda Cero Cataluña, los miércoles de 8:20 a 8:30, perdón. En el vídeo de hoy os hablaré de las lecturas que recomendé en el programa de hace un par de semanas, el 24 de noviembre, y en las que el tema, el eje en torno al cual giraron todas las lecturas citadas, fue el de la relación entre fútbol y ciencia ficción. De hecho, hace bastante poco, a raíz del fichaje de Xavi Hernández por el Fútbol Club Barcelona, se han conocido que está utilizando algún tipo de software especial, se está apoyando en la tecnología a la hora de preparar los partidos, analizarlos, estudiarlos. Una cuestión que seguramente hace 50 años, pues a todos nos habría parecido un poco de ciencia ficción, ¿no? Eso de utilizar elementos pues tan avanzados o tan tecnológicos, seguramente a nadie se le habría ocurrido que pudiera llegar en el momento en el que eso sucediera. Sin embargo, todo avanza, todo evoluciona y como no podía ser menos, las nuevas tecnologías y los nuevos avances tecnológicos también se van introduciendo en el mundo del deporte en general y en el mundo del fútbol en particular. En esta ocasión, como decía, os voy a enseñar algunas lecturas en las que el fútbol y la ciencia ficción forman parte del mismo equipo. Comenzamos por Fuera de Juego, de Enki Bilal y Patrick Cobain. No es bien un álbum ilustrado, digamos, porque es un libro en el que se combinan las historias, el texto, con unas ilustraciones potentísimas, llenas de detalles, crudas, que describen una realidad que es la que refleja y la que recoge el argumento principal del libro. Nos situamos en una época, en un futuro en el que no sabemos bien qué ha sucedido en el planeta, pero los grandes fenómenos de masas como el cine, la música y el fútbol han desaparecido, y se le encarga a un viejo reportero, uno de los que todavía tuvo la ocasión de ver cómo era el fútbol tal y como lo conocemos, pues se le encarga que haga un reportaje en el que describa una selección de momentos que él considere fueron clave en esa progresiva desaparición del deporte del fútbol. Y en el libro lo que se recoge es justamente diferentes momentos. Como decía, es un futuro apocalíptico en el que en un momento determinado las entidades que rigen los organismos futbolísticos que rigen el mundo del fútbol, pues incluso han hecho desaparecer el balón. El gol se produce cuando el jugador entra al interior de la portería, no existen espectadores en las gradas, los árbitros deben vivir bajo tierra para protegerse de posibles actos violentos, los jugadores son mercenarios, se utilizan prótesis para mejorar el rendimiento. En fin, es un futuro que espero que no lleguemos a ver jamás, y en el que sí que se indica una fecha, la del 12 de diciembre, no se especifica de qué año, en el que se produce la total desaparición del fútbol tal y como lo conocemos. Fuera de Juego, un libro muy recomendable, tanto por las historias que explica, como sobre todo por como decía, las poderosas ilustraciones de un gran potencial plástico. Vamos con otra obra en la que el fútbol y ciencia ficción están vinculadas. En este caso es una obra destinada al público juvenil. Es Una oportunidad para Nivan, publicada por Lo que leo hace el año pasado. El autor es Isaac Palmiola. Y aquí nos encontramos con una galaxia, un universo en el que existen infinidad de planetas habitados por seres de todo tipo, extraterrestres, alienígenas, de todas las características. Y también existe una competición futbolística interplanetaria, una Champions galáctica, en la que compiten equipos de diferentes planetas. Nivan, el protagonista de la historia,
es de raza humana y justamente en este mundo gobernado por un siniestro emperador, en este universo un poco tétrico, la raza humana es una de las menospreciadas. Y por esa razón los humanos están relegados a vivir en orfanatos. Nivan es un ejemplo, pero sus habilidades futbolísticas le ofrecerán una esperanza para alcanzar la libertad. Es una obra muy, muy interesante, de la que, por cierto, si bien su título es Una oportunidad para Nivan, Crónicas de la Champions Interplanetaria, justamente hace escasamente un mes se acaba de publicar el volumen número 2, Desafío al Emperador, en la que las aventuras de Nivan pues continuarán desarrollándose en este, como decía, universo futuro. La tercera recomendación, una novela para adultos, una novela que es novela negra, novela de gran dinamismo, de estas que te devoran, empiezas con un ritmo trepidante. Me refiero a El último milagro de Horacio Convertini, publicado por la editorial Barrett, y ya digo, es una novela fantástica, de estas que no puedes dejar de leer hasta que la terminas. Además, el argumento gira en torno a un club histórico de Argentina, Racing de Avellaneda, que atraviesa una situación bastante complicada y está a punto de descender a segunda división. Entonces aparece una empresa japonesa que hace una propuesta a los directivos del club. La propuesta consiste en implantar un chip a uno de los mejores jugadores del equipo, que lo convertirá en un jugador mucho mejor incluso que la unión de Messi y Maradona. ¿Por qué razón? Pues porque todos sus movimientos estarán regidos por el campeón de PlayStation que estará sentado en la grada, y esto evidentemente promete un rendimiento absolutamente espectacular. En la novela hay muchas más cosas, digamos que este es uno de los puntos importantes, puntos clave, pero como decía, la novela es una novela de género negro, con una acción, suspense, un dinamismo increíble, muy recomendable. Como decía, ¿no? Te la acabas, te engancha y no puedes dejar de leerla. Continuamos con otras dos nuevas recomendaciones, también para el público adulto. Me refiero a Pantera Negra y Orsay. Ambas son obra del profesor, escritor y doctor en biología Jordi de Manuel, en las que son dos libros que son una recopilación de relatos de temática futbolera, pero abordados desde puntos de vista muy particulares, muy originales, muy creativos, con mucha ironía, con mucho humor, con mucha imaginación y sobre todo muy atractivos. Os recomiendo completamente que los leáis. Y si los cito aquí es porque incluyen algunos de esos relatos, son plenamente del género de la ciencia ficción. Por ejemplo, existen situaciones, partidos en los que se desarrollan en un futuro, en los que los linieres, por ejemplo, pues son esferas que corren por la banda y son absolutamente infalibles, ya que están dotadas de la última tecnología. Existen los entrenadores, sobrevuelan el terreno de juego en cabinas para poder contemplar mejor de qué manera se está desarrollando el juego. Existen jugadores en los que se ha introducido la tecnología de la clonación, y bueno, como decía, existen 3 o 4 relatos en los que la ciencia ficción pues bueno, es lo que nos ofrece un acercamiento al mundo del fútbol desde la creatividad de la imaginación que aporta la ciencia ficción. De hecho, de Jordi de Manuel, en uno de los programas, me quedó pendiente citar un relato corto, también es muy interesante, y que se llama El Darrer Penal, y que se publicó en este folleto. Este folleto, como podéis ver, por el Sant Jordi 2006, formaba parte de una campaña. Como podéis ver, aquí hay varios relatos escritos por diferentes autores,
y uno de ellos es el de Repenal de Jordi Manuel. Como decía este folleto, en el año 2005 el Fútbol Club Barcelona y la Institución de las Letras Catalanas llegaron a un acuerdo para realizar una acción de fomento de la lectura. La acción consistía en lo siguiente: en el partido más cercano al día de San Jordi, que se celebrara en el Camp Nou, se encargaría a 11 autores que escribieran un relato corto de temática futbolística. Y los 11 relatos pues se imprimían en un folleto pues como este. Como podéis ver, aquí está la alineación con los autores que participaron en la edición del año 2006, y se imprimían y se dejaban en los asientos del Camp Nou. Jordi de Manuel, en la edición del 2006, fue uno de los que participó con un relato que se llama El de Repenal, el último penalti, ambientado en un Barça Madrid que se juega en un Camp Nou en un futuro, y en el que el lanzador del penalti por parte del equipo merengue es un clon de Pelé, un clon cuyo nombre es Peleciño. Como anécdota, como particularidad, una cosa que me explicó el propio Jordi de Manuel, a quien aprovecho para agradecer una vez más que él me envió este material, me hizo mucha ilusión, me dijo que lo podía conservar. Me explicó que cuando se puso en marcha la campaña, el día en el que se jugaba el partido, que los relatos de esos 11 autores se podían mostrar al público, pues bueno, pues los 11 autores invitados para ver el partido se sentaron en su lugar correspondiente en la grada y bueno, y estuvieron observando pues lo que hacían los espectadores en cuanto se encontraran aquel impreso encima del asiento. En teoría, el objetivo era que la gente al llegar al campo se encontrara el impreso y se pusiera a leer los relatos que allí había. En cambio, lo que sucedió fue que algunos espectadores, no todos, es posible que al ver el nombre de la campaña, al ver aquello de letras al campo, letras en el campo, lo interpretarán de una manera un poco particular, puesto que muchos de ellos lo que hicieron fue hacer unos aviones de papel y los lanzaron al terreno de juego. Entonces, Jordi Manuel me explicaba que bueno, fue una imagen bastante sorprendente ver todos aquellos aviones volando y todos aquellos aviones ocupando el césped. Y nada, hasta aquí las recomendaciones, algunos ejemplos de la relación de obras futboleras en las que la ciencia ficción está por ahí detrás como parte importante de la trama. Y simplemente invitaros a que busquéis estos libros e intentéis leerlos, y sobre todo espero que los disfrutéis. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, y ya sabéis, fútbol y literatura deportiva, y a leer y a hacer deporte. Hasta luego.